Ahora. Podría decirse que aquí queremos que se aplique la idea de la tercera es la vencida. Que esta sea la reforma que definitivamente desbloquee un debate tan largo tiempo arrastrado. Es una propuesta sólida, es una respuesta que responde a las prioridades, preocupaciones de la población y es una respuesta además que saca un aprendizaje de las experiencias anteriores buscando integrar las buenas ideas que ha habido en distintas otras presentaciones de gobiernos anteriores. También en el día de hoy estuvimos analizando el avance de la discusión presupuestaria. Tenemos ya 21 partidas aprobadas. Ha sido una buena respuesta en el Parlamento a este proyecto de ley de presupuestos para el 2023 y creemos que gran parte de ello se debe a que esta propuesta recoge materias que son de inquietud de la población y que las parlamentarias y los parlamentarios han escuchado muchas veces. Seguridad económica, seguridad social y seguridad pública. Nos quedan algunas semanas de trabajo para terminar esta tramitación, pero la evaluación de hoy día fue muy positiva. Y también en el día de hoy hicimos un análisis del plan de gobierno para los próximos meses, las iniciativas que tenemos de aquí, digamos, al inicio del próximo año y comprometimos a los distintos equipos del gobierno, a los ministerios y las dependencias que están bajo cada uno de ellos y de ellas para que en este trabajo de avanzar en las reformas vayamos mostrando también frutos tempranos que las ciudadanas y los ciudadanos pueden recibir en su vida cotidiana, respuestas a sus urgencias, porque estamos convencidos que las reformas no son incompatibles con las respuestas a las urgencias. Al contrario, cada vez que respondemos a una urgencia de una manera adecuada, estamos dando un paso en el camino de las reformas que tiene comprometidas el presidente Gabriel Boric. Ahora vamos a dejar a la ministra Yanet Jara, que nos va a hablar de la propuesta de reforma previsional y lo que avanzamos hoy día en su presentación. Muchas gracias, ministra Toá. Buenas tardes a todas y a todos y queremos contarles que hemos estado, como señaló la ministra del Interior, compartiendo con el conjunto de gabinete la propuesta previsional que le va a presentar el presidente de la República al país y al Parlamento para su discusión en los próximos días y que tiene un eje fundamental, que es poder dar respuesta a la deuda que tenemos con las personas mayores de nuestro país. El objetivo principal de esta reforma previsional es aumentar sustantivamente el monto de las pensiones, tanto de los actuales jubilados como de las generaciones que se van a jubilar próximamente, y romper con el extremo en el que nos hemos encontrado durante 40 años, donde las personas han tenido que asumir el riesgo del envejecimiento individualmente. Tenemos una propuesta que es robusta técnicamente, que es moderada porque lleva a Chile y lo saca del sistema de extremo en el que ha estado durante estos 40 años y lo lleva al promedio de los países de la OCDE y que además reconoce la necesidad de la existencia de un sistema mixto de pensiones, donde junto con el ahorro privado y la participación de privados en el sistema, exista además un pilar de la seguridad social, público, solidario y que nos permite en lo principal mejorar pensiones. Como ustedes saben, esta propuesta ha sido construida previamente en base a 3 pilares de diálogo. En primer lugar, diálogo social tripartito, junto con empleadores, trabajadores y gobierno, siguiendo el modelo de la OIT y con el acompañamiento del BID, donde hemos recorrido todo el país. En segundo lugar, con una composición técnica que lo ha fortalecido en su elaboración. Y en tercer lugar, con un amplio trabajo prelegislativo, con todos los partidos, con todas las bancadas y con distintas actorías del mundo político, económico y social. La reforma y todos sus detalles van a ser presentadas prontamente, pero como sabrán, hemos comprometido un aumento en la pensión garantizada universal relacionado con la aprobación de la reforma tributaria, así como también un aumento de las pensiones de carácter contributiva, es decir, de aquellas a las cuales se le cotiza, con una nueva aportación que hará el empleador y que hoy día no existe en nuestro sistema. Vamos avanzando y esta reforma va a permitir, una vez aprobada, con voluntad,
con suma de apoyos para poder cumplir con este compromiso del Estado de Chile con las personas mayores, mejorar inmediatamente a lo menos a los 2 millones actuales de jubilados que hoy día tienen pensiones que no les permiten vivir con tranquilidad. Ese es el desafío en el que todas y todos seguimos trabajando y sabemos que va a convocar muchas voluntades porque es una deuda que Chile tiene con las personas mayores que tanto le han entregado al país. Gracias. Ministra, ministro. Sí, yo solamente quisiera agregar en relación a lo que explicaba la ministra Jara, que cuando hablamos de un sistema mixto, de lo que estamos hablando es de un sistema al cual contribuyen todos los actores del sistema, contribuye el Estado, contribuyen los empleadores y contribuyen los trabajadores, que está compuesto de distintos pilares que complementan el aporte del Estado, un beneficio básico con los ahorros de los trabajadores y con un mecanismo de seguridad social, y sobre todo que es un sistema que va a beneficiar a todos los pensionados, a los pensionados actuales y los pensionados futuros. Ningún trabajador o trabajadora va a quedar peor con esta reforma, al contrario, todos van a mejorar, algunos por supuesto en proporción mayor, dado que son los sectores que están más postergados, especialmente las mujeres, pero en definitiva todos los trabajadores y trabajadoras tienen algo que ganar con esta reforma previsional. Creo que eso es muy importante destacarlo. Y respecto del tema presupuestario que mencionaba la ministra Toá, hoy día debería terminar la última de las subcomisiones que está trabajando. Con eso ya vamos a tener claro cuáles son los temas que se van a discutir en la comisión mixta, que va a sesionar durante 3 días seguidos la semana subsiguiente. Tal como hemos conversado, o tal como hemos ido adelantando con la comisión mixta, lo que discutamos ahí va a estar compuesto, por un lado, de algún ajuste que pueda ser necesario en el presupuesto, por supuesto siempre dentro del mismo marco general de recursos, y por otro lado se ha expresado voluntad de los parlamentarios, y nosotros también la recogemos, de tener también un protocolo o un acuerdo político que acompañe al presupuesto y que recoja preocupaciones y compromisos sobre materias que, si bien no tienen una expresión monetaria en el presupuesto, sí tienen relevancia para la forma en que se van a estar administrando, ejecutando los recursos públicos durante el próximo año y en el mediano plazo. Así que vamos a tener todos esos elementos incorporados en la discusión presupuestaria. Bueno, gracias, ministro. Estamos, la verdad es que muy contentos y contentas de esta gran jornada. Entramos a la recta final previo a la presentación de esta reforma previsional que se va a constituir como los primeros cimientos de este gobierno para avanzar hacia un Estado social de derechos que garantice seguridad social para todos y todas. Es una reforma muy anhelada y por eso todo el trabajo previo que se ha hecho para la presentación de esta reforma, por eso todo el trabajo comprometido de nuestro gobierno para poder desplegarla, para poder comunicarla, nos parece muy fundamental. No solamente el trabajo técnico que se ha hecho, sino también ver cómo se las presentamos a ustedes, a la ciudadanía, quienes nos están viendo en sus casas, a través de los medios de comunicación, a través de instancias más directas, presenciales, ¿cierto?, a través de las redes sociales, y no solamente en el debate donde se va a legislar, que en el Congreso Nacional, que por cierto es muy importante, pero también nos interesa que puedan ustedes, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, conocerla, comprenderla, hacerla propia, opinar sobre ella, porque esto es un debate que es histórico, ¿cierto?, arrastramos hace mucho más de 3 años, ¿cierto? Esto ya tiene al menos 10 años de discusión, porque es una deuda pendiente, y por eso nos tomamos con sentido urgencia el poder no solamente pensar en las pensiones futuras, sino que también de los jubilados y jubiladas de ahora, que se sienten abandonados, que se sienten desesperanzados, que su pensión no les alcanza absolutamente para casi nada, y por lo tanto el diseño de esta reforma previsional está
principalmente pensado en generar un aumento inmediato a los jubilados y jubiladas de nuestro país y sacarnos, como dijo la ministra Jara, del extremo en la situación que estamos, de un ahorro forzoso que no ha dado garantías, que genera pensiones autofinanciadas muy, muy bajas, para transitar hacia un sistema mixto, más moderado, más razonable y que nos permita, sobre todas las cosas, tener estos 3 pilares de seguridad social. El aporte del Estado a través de la recaudación del 3% más rico de nuestro país, que se traducirá en un aumento de pensión a los 250.000 pesos, de lo que conocemos como la PGU. El otro pilar del ahorro individual, que es parte del esfuerzo también de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que han cotizado, como también el de la seguridad social a través del aporte de los empleadores de nuestro país para nivelar hacia arriba, ¿cierto? Mejorar a todos y toda su pensión, nivelando hacia arriba, pensando en aquellos que, como las mujeres principalmente, han tenido muchas lagunas previsionales. Tenemos la tarea, esto fue parte del trabajo, ¿cierto?, en el plano de las comunicaciones, como decía, el mandato de desplegarnos todos y todas para poder contarles a ustedes de qué se trata esto, responder a sus preguntas, por cierto, y decirles que la próxima semana ya podrá ser presentada ante la opinión pública, ante la ciudadanía, por parte del presidente de la República, y van a conocer ya en extenso y en detalle en qué consiste esta reforma previsional. Preguntas. Buenos días, buenas tardes, en realidad. Buenas tardes. Ministros, ministras, preguntar si es que nos puede precisar el cronograma. Entiendo que la presentación por parte del presidente Boric va a ser la próxima semana. El ingreso al Congreso, ¿cuándo se va a producir? Y lo segundo, dicen que la tercera es la vencida, pero ya hay una notificación por parte de la oposición de que no están los votos para el 6% de cotización para un ahorro colectivo. ¿Hasta qué punto están dispuestos a negociar o ceder, o cuáles son los intransables de esta reforma? Bueno, lo primero, como lo señalé, la próxima semana se va a presentar ante la ciudadanía. El presidente se va a dirigir hacia los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país para presentar la reforma previsional y, de acuerdo, obviamente, al funcionamiento del Congreso Nacional, a propósito de las semanas distritales legislativas, será su ingreso. Sobre lo segundo, voy también a pasarle la palabra, probablemente quieran opinar nuestros ministros sectoriales sobre la materia, pero yo llamaría a primero conocer esta propuesta, abrirse los espacios de discusión, a no desaprovechar la oportunidad de tener un acuerdo en esta materia, porque la tercera tiene que ser la vencida. Tenemos el deber y la responsabilidad, las autoridades de gobierno y parlamentarias, de responderle a la gente y darle certezas de que ya vamos a ser capaces de resolver esta deuda histórica que hay en materia previsional, no pensando, insisto, solo en el futuro, sino que también en el presente de nuestros pensionados y pensionadas que lo están pasando mal, sobre todo por el contexto que hemos tenido que pasar, ¿cierto?, con la pandemia y otros factores como la inflación. En ese sentido, también llamar a la reflexión en torno a no permitirnos retroceder, porque la propuesta que se nos ha presentado por parte de la oposición refuerza el extremo en el que hemos estado viviendo hace mucho tiempo y no nos permite avanzar y evolucionar, ¿cierto?, hacia los modelos que tienen los países desarrollados. Entonces, nosotros entendemos que va a haber un debate legislativo, por cierto, porque estas cosas no se imponen, se discuten, se deliberan en el espacio legislativo como el Congreso Nacional, pero todos tenemos que ampliar la mirada, porque la ciudadanía lo está exigiendo. No solamente lo está pidiendo, sino que lo está exigiendo. Sí, quizás simplemente agregar que creo que lo que la ciudadanía espera, sobre todo después de estos intentos fallidos anteriores, es que el mundo político, los parlamentarios, el gobierno sean capaces de ponerse de acuerdo en torno a una reforma que finalmente se pueda aprobar. Y creo que tenemos todos que aproximarnos a esa discusión con una mente abierta, explicando a la ciudadanía qué es lo que está propuesto, escuchando lo que la ciudadanía nos tenga que decir y tratando de generar, ¿cierto?, la reforma que sea la mejor, especialmente después de todos estos años de postergación. A veces uno tiende a desalentarse cuando se empiezan a trazar líneas rojas antes de que se haya presentado una reforma, pero sobre todo en el contraste que uno puede hacer con experiencias anteriores.
A mí me tocó presidir una comisión, ¿cierto?, que emitió sus recomendaciones casi por unanimidad, pese a que había ciertos integrantes de sectores políticos muy diferentes. Esa reforma del 2008 también se aprobó con un gran apoyo de todos los sectores en el Parlamento y la verdad es que no vemos razón para que en esta ocasión, sobre todo después de más de 10 años, en realidad 14 años de esa reforma, donde hemos identificado con mucha mayor claridad cuáles son los problemas que existen y esos problemas se han estado manifestando concretamente en las pensiones que genera el sistema. Si estamos conscientes de que eso es así, creo que nuestra responsabilidad frente a la ciudadanía es trabajar para generar una reforma que tenga el mayor apoyo posible. Creo que no es el momento de las líneas rojas, es el momento de escuchar, explicar, entender. Después llegará el momento de empezar a resolver, votar, todo eso vendrá en el proceso legislativo, pero creo que la ciudadanía lo que espera es que tengamos una actitud abierta, constructiva y comprometida con sacar esta reforma adelante y no bloquear lo que otro quiere hacer. Sí, bueno, yo creo que varios elementos han planteado los ministros que me precedieron en la palabra, por tanto, solo agregar que una línea roja como la solución que se ha propuesto en torno a que el 6% vaya a capitalización individual, por la mecánica que ha tenido y que tiene el sistema de AFP, significaría que en realidad las pensiones van a subir en 40 años más. Así que creo que tiene que haber espacio, primero, para que conozcan la propuesta integral que el Gobierno les ha ido presentando prelegislativamente, pero que evidentemente va a presentar completa el Presidente de la República la próxima semana, como señalaba la ministra vocera, pero además para compartir estas reflexiones, porque un país que requiere mayor cohesión social, más justicia y un ingreso más seguro para las personas mayores, no puede darse el lujo de esperar 40 años para que las pensiones suban. De ahí la necesidad urgente, casi impostergable, de poder ponernos de acuerdo en una reforma que hoy día logre subir las pensiones para quienes están jubilados y también para las próximas generaciones que se jubilen, para todos los mayores de 50 años. Que aunque aquí exista una cotización de los empleadores, se demorarían varias décadas si es que solamente sigue existiendo la capitalización individual y las AFP en poder acumular una mejora que fuera significativa solo para sí mismos. Por eso tenemos que pensar fuera de la caja en la que hemos estado estos 40 años, que han sido solamente las AFP lo que hemos conocido. Ese es el extremo en el que hemos estado. Tenemos que avanzar para subir pensiones hacia la seguridad social. Gracias. Preguntas. Tenía una pregunta para los ministros del área económica sobre las cifras de desempleo que conocíamos durante esta jornada, que se sitúa en un 8%, sube 0,1 punto respecto al trimestre o al mes pasado. Si es que les preocupa la situación del mercado laboral, que se pueda estancar a propósito de la situación económica, y si es que ven también que el alza en la cotización con cargo al empleador pueda tener algún efecto en el mercado laboral, pensando quizá en el próximo año. Bien, gracias. Sobre la pregunta de desempleo, ministro Marcel. Sí, bueno, hoy día se conocieron las cifras de la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas del trimestre móvil terminado en septiembre. Esas cifras lo que nos muestran es que para todos los efectos prácticos la tasa de desocupación en Chile se ha mantenido estable, es de 8%, en los 3 trimestres móviles anteriores fue de 7,9%. En el acumulado en 12 meses tenemos un nivel de empleo superior en alrededor de 500.000 empleos. Y si bien en estos meses se va estancando la generación de empleos nuevos, creo que estamos muy lejos de la catástrofe que muchos analistas han estado anticipando, y creo que quizás debemos revisar un poco esos conceptos. En el caso de lo que es la generación de empleo,
De hecho, es interesante que durante todo este periodo se han generado muchos más empleos asalariados que no asalariados. Si nosotros comparamos el nivel de empleo que tenemos hoy día con el nivel de empleo previo a la crisis, estamos por ahí por 500.000 empleos por debajo. Sin embargo, si consideramos lo que ha ocurrido con el empleo asalariado está a 500.000 empleos por encima de donde estaba antes de comenzar la crisis. ¿Qué es lo que eso nos está diciendo? Nos está diciendo que los menores empleos que corresponden fundamentalmente a personas que se han quedado fuera de la fuerza de trabajo, que salieron durante la crisis y no han vuelto, correspondían a empleos fundamentalmente informales. Empleos por cuenta propia y otras categorías que se asimilan a informales. Por lo tanto, vemos un mercado del trabajo que ha tenido capacidad de adaptarse, que ha tenido resiliencia en un contexto en el cual la actividad económica ha estado descendiendo mes a mes. Así que creo que esto lo que nos habla es de un ajuste económico que ha sido más moderado de lo que se preveía, donde la idea de que viene un colapso económico no se cumplió el segundo trimestre, no se está cumpliendo el tercer trimestre y esperamos que no se cumpla hacia adelante, sino que sea un ajuste en lo que se requiere, que es fundamentalmente la demanda interna y el consumo, pero que en términos de empleo y actividad sea capaz de resistir mejor ese proceso de ajuste, y creo que hasta el momento las cifras que tenemos son relativamente positivas en ese sentido. Por supuesto, tendremos que seguir monitoreando la situación y, como hemos dicho ya muchas veces, el gobierno está preparado para responder a escenarios de empeoramiento más significativo de la situación económica, especialmente para los sectores de menores recursos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ministra Toá, quería preguntarle, en el marco del compromiso por la seguridad, las posturas que han transparentado, al menos en el Frente Amplio, tienen que ver con un foco en la reinserción, en la prevención, y toma cierta distancia también con las posturas que han presentado otras fuerzas políticas que tienen que ver más bien con el aumento de pena o reducir derechos carcelarios. Quería preguntarle si a usted le complica que en las bases oficialistas estén estas posturas, y también cómo ir a negociar también o buscar esos acuerdos en la oposición, donde también hay otras miradas más duras. Bueno, cuando se convoca a un compromiso transversal por la seguridad, se parte de la base de que hay que construir esos entendimientos y que hay distintas posturas. Si no, no sería necesario hacer este esfuerzo. Y lo que vemos, más bien, lo que valoramos, es la disposición transversal, muy amplia, a avanzar en esa dirección. La conciencia de que la ciudadanía está reclamando una capacidad de priorizar, de ponernos de acuerdo en aquellos proyectos que son centrales para avanzar, y puede ser una coincidencia feliz que esta discusión empiece precisamente en un momento en que la encuesta de Paz Ciudadana nos muestra dónde poner el foco, ¿no? Eso es muy importante porque puede haber muchas opiniones, pero es importante mirar la realidad. ¿Y qué es lo que nos dice la realidad? Que las personas en el último año no están viviendo muchos más delitos, las personas no están viviendo tampoco muchos más delitos violentos, sin embargo, ha aumentado muchísimo el temor, se ha disparado el temor. ¿Eso quiere decir que las personas están equivocadas? No. Quiere decir que dentro de los delitos violentos, hoy día hay situaciones mucho más graves que en el pasado. Dentro de los delitos violentos hay mucho más homicidios. Dentro, por ejemplo, de los robos con violencia o con intimidación, es mucho más frecuente que haya armas. Dentro de los grupos que ejercen la criminalidad es mucho más frecuente encontrar grupos organizados que ocupan tecnología, que tienen buena capacidad de conectarse con otras bandas. Entonces, quizá los datos de esta encuesta nos pueden ayudar también a poner el foco donde se necesita una mejoría de nuestra labor desde el Estado. Fortalecer las instituciones, su capacidad de colaborar, la tecnología, los instrumentos con que hacen su trabajo, y sobre todo poner atención en que lo que tenemos al frente es un tipo de delincuencia que ya no es tan abrumadora por su cantidad, es abrumadora por la especialidad que ha logrado y por la capacidad de daño que está dispuesta a hacer a una persona a cambio de un celular, a cambio de un vehículo, a cambio de un pedazo de madera.